El fin de semana nos enteramos, a raíz de una nota que publicó La Nación del periodista Hugo Alconada Mon, que se destaca por sus investigaciones, que la CIDE está operando, la Central de Inteligencia del Estado está operando bajo un plan de inteligencia nacional que pone también el foco en la inteligencia interna. No solo reafirma las actividades tradicionales de prevención del terrorismo, lucha contra el crimen organizado y velar por los intereses argentinos en el Atlántico Sur y en la Antártida, sino también remite o abre las puertas a eventuales tareas de espionaje interno que puedan recaer sobre periodistas, economistas y todo aquel que cuestione al presidente de la Nación, Javier Milei, o a sus funcionarios, y pone mucho énfasis en seguir muy de cerca lo que ocurre con sectores vulnerables, previendo una radicalización en sus accionares. Para entender todo esto y si corresponde o no corresponde, a lo que además se agrega una suma enorme de fondos reservados destinados a la Secretaría de Inteligencia, está con nosotros un hombre muy experimentado en estos temas, ya que estuvo a cargo de la Secretaría de Inteligencia y la conoce profundamente. Está con nosotros Miguel Ángel Toma. ¿Qué tal, Toma? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Laura? Bien, muchísimas gracias por el llamado. Al contrario. Miguel Ángel, díganos, pero ¿la Central de Inteligencia está habilitada para hacer investigación interna? ¿Para seguir grupos locales? A ver, la obligación de la Secretaría de Inteligencia y del Sistema Nacional de Inteligencia abarca la totalidad de los aspectos internos o externos que puedan representar una amenaza, como dije, a intereses estratégicos. Lo que está vedado, absolutamente prohibido y sancionado penalmente por la ley 25.520 es cuando se hace inteligencia sobre actividades que son lícitas. Es decir, no se puede investigar a un periodista, a un cura, a un empresario o quien fuere, un opositor político, por su actividad profesional en el marco de la licitud, de lo que es permitido legalmente. Ahora, si está cometiendo algún tipo de conducta, teniendo algún tipo de conducta que implique una amenaza, que esté vinculado a una red de trata, que pueda estar vinculado a una estructura de espionaje extranjero o cualquier otro tipo de actividad ilícita, un juez que está vinculado al narcotráfico, por ejemplo, como hemos tenido tantos casos en el norte, ahí sí lo tiene que investigar, pero no por su condición de periodista, su condición de juez, su condición de político o su condición de comerciante o de cura, sino porque está teniendo una conducta que afecta a intereses que son estratégicos y que pueden estar vinculados a cualquier tipo de actividad de esta naturaleza. Ahí sí, no solamente puede, tiene la obligación, porque para eso está la estructura de inteligencia, para neutralizar esas amenazas. Pero la Nación pone énfasis en que también las tareas de espionaje pueden recaer, de espionaje interno, pueden recaer sobre periodistas, economistas y cualquier persona que cuestione al presidente o a sus funcionarios. Y la tarea de un periodista es justamente cuestionar, y la de un economista expresar una opinión crítica, analítica o contraria si es que no acuerda con las medidas que están tomando en el gobierno. Pero eso es absolutamente válido. Sí, no, bajo ningún punto de vista eso puede ser cuestionado, por favor. Es más, yo estoy haciendo una clara defensa de la responsabilidad que tienen los periodistas o cualquier otra persona cumpliendo lealmente y éticamente su función. No, bajo ningún punto de vista, insisto, es absolutamente... Lo que pasa, a ver, Laura, en la Argentina estamos muy marcados por la historia, ¿no? Es como el que se quema con leche y de una vaca llora. Tal cual. ¿Por qué? Y porque durante el kirchnerismo hubo una sistemática utilización de las metodologías y del presupuesto
de la inteligencia para hacer espionaje ilegal y paralelo interno. Además encabeza militar, ¿no? Milani, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto. Como en las peores inolvidable. épocas por supuesto, como en las peores épocas del terrorismo de Estado. Además, hecho por un gobierno que se decía progresista, populista, etcétera, etcétera, como era el kirchnerismo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, es lógico que más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos de no volver al pasado. Entonces yo entiendo la preocupación, me parece válida y legítima, para, digamos, porque obviamente todavía llevamos las marcas de esa época dramática, donde estas estructuras paralelas, ilegales, etcétera, eran utilizadas como mecanismo de control y de represión social, Laura. Ok, y en ese contexto, Miguel Ángel, que se aumenten tanto los fondos reservados, que hayan pasado de 3.794 millones a 13.436 millones, dinero de todos los argentinos que obviamente no sabemos a qué se aplica, cómo se aplican, si es a tecnología, si es a qué. ¿No debería haber un informe o no debería tener un seguimiento más ajustado? A ver, me parece que no fui suficientemente claro, Laura. Dije hace un minuto que los gastos reservados pueden ser auditados hasta el último peso por la Comisión Bicameral de Inteligencia. No es cierto que no pueden ser auditados los fondos reservados. Lo reitero, artículo 37 de la ley 25.520. Remito a que lean la ley, por favor. ¿Y opera la comisión? Lo que pasa, vuelvo al mismo ejemplo anterior, las comisiones del Congreso representan las mayorías parlamentarias que existen en senadores y en diputados. Con el kirchnerismo, como tenía mayorías parlamentarias, también tenía mayoría en la comisión bicameral. Consecuentemente, la bicameral era una suerte de escribanía que daba, por cierto, cualquiera de las barrabasadas que hacía el gobierno en materia de inteligencia, ya sea durante la presidencia de Cristina Fernández o la de Alberto Fernández, ¿ok? Ok. Hoy, no tiene mayoría el oficialismo en esa comisión, tiene mayoría la oposición. Entonces, está en manos de la oposición que cuide los dineros que los que aportamos con nuestros impuestos van al Estado para que se utilicen coherentemente. Esto es lo que pasa. Como decía el general Perón, el hombre es bueno, pero si se lo controla, suele ser mejor. Entonces, primero y principal, no es cierto que no se puedan controlar desde la actividad y conducta de los miembros de la inteligencia hasta el destino, hasta del último peso de los gastos reservados. Primer punto, queda claro, ¿no? Clarísimo. Segundo punto. Si es suficiente o no 127 millones de dólares, vamos a ponerlo en millones de dólares porque si no son cifras que no abarcamos en pesos, para la estructura de inteligencia. No sirve, no alcanza, Laura. Hay que decir, lo digo desde el punto de vista estrictamente técnico y conociendo lo que es esta actividad. A mí también me tocó conducir esa secretaría en el medio de la crisis del 2002 sin un peso. Entonces sé lo que significa los malabares que hay que hacer para poder cumplir con la función sin los suficientes fondos. No alcanza, y le voy a explicar por qué no alcanzan. Porque hoy por hoy la estructura de inteligencia que heredó la Argentina después del kirchnerismo es una estructura diezmada, absolutamente destruida y desmantelada intencionalmente, porque había una estructura paralela que se desarrollaba para el espionaje interno. Entonces era una piedra en el zapato la estructura de inteligencia que estaba controlada por el Congreso. Ustedes se acuerdan que en el 2014 se produce una purga brutal. ¿Por qué? Porque estaba de por medio la secretaría que le apoyaba a Nisman en la investigación contra la AMIA. Y el gobierno kirchnerista lo que quería era hacer un acuerdo con Irán, que era responsable, junto con Hezbollah, de la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA. Entonces, destruyeron la inteligencia, la destruyeron. Se hereda una estructura destruida. Segundo punto respecto de esto. Es necesario incorporar tecnología, porque con el desarrollo de las nuevas tecnologías, particularmente en las comunicaciones, y todo el desarrollo digital, redes, etcétera, si usted no tiene los instrumentos necesarios para bucear en la deep web, en la dark web, en las redes sociales,
en todo lo que es Internet, en todo lo que es el 2.0, usted no tiene capacidad de acceder al 70-80% de la información que necesita para protegernos de los intereses, de las amenazas estratégicas. Y esa tecnología es carísima y solamente la proveen 3 o 4 grandes naciones, Estados Unidos, Alemania, Israel, etcétera. Y eso vale mucho. Entonces, no alcanza. Hay que terminar con esto de la idea de que le damos mucha plata o poca plata. No alcanza. Porque el nivel de amenazas que tenemos, Laura, es terrible. Le puedo poner 2 o 3 ejemplos y usted se va a asustar. Bueno, el terrorismo internacional, el terrorismo islámico, el narcotráfico. No solo eso, lo que está pasando en Bolivia hoy. Bolivia está al borde de una hecatombe, es un estado, un narcoestado. Usted lo tiene Evo Morales vinculado a Sinaloa, al cártel de Sinaloa, y lo tiene Arce, que es el presidente vinculado al primer comando capital, que es la principal estructura de narco de Brasil. Y Hezbollah en Ciudad del Este es la que lava la plata de la droga, y usted no puede entrar al Chapar en Bolivia porque es un estado dentro del estado. Van a una elección en agosto, va a haber tiros, hay riesgo de una guerra civil, y consecuentemente puede haber un ingreso masivo, un éxodo de bolivianos sobre la Argentina. ¿Sabe lo que eso significa? Más lo que significa el drama de un estado terrorista que hizo un acuerdo con Irán de naturaleza militar para que le provea drones. Si quiere le sigo contando las amenazas que tenemos, pero para eso está la inteligencia, Laura. No sé si entonces, ¿usted cree que en este plan de inteligencia nacional no ve nada objetable? No, yo no dije eso. Yo estoy diciendo, para ser muy preciso, porque no quiero que se distorsione lo que yo estoy señalando. Sí. Yo dije, la comisión bicameral tiene la obligación de citar al jefe de la inteligencia y decirle, señor, ¿cuál es el alcance de estas palabras? Y a partir de eso tiene que actuar. Perfecto. Más claro, agua. No, perfecto. Le agradezco mucho esta comunicación, Miguel Ángel Toma. La verdad nos pone claridad, como usted mismo dijo, sobre un tema que se nos escapa a la mayoría, que nos preocupa por la historia, que nos preocupa por el futuro y que nos preocupa por las amenazas a las que, bueno, en este mundo tan difícil todos estamos expuestos. Muchas gracias. Sin duda, Laura. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, un abrazo. Adiós.